Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más aquí en el Canal 1 de Hablemos con Peláez. Como siempre, los sábados aquí en la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy vamos a hablar de personajes inspiradores y la primera crónica, la primera entrevista es sobre arquitectura, es sobre nuestra capital, Bogotá, la historia de nuestra ciudad, un gran arquitecto francés que vino el siglo pasado y vuelve a hacer noticia, ya que vamos a tener en el Museo de Bogotá una gran colección, pero antes de comenzar a hablar de eso, quiero que vean esta crónica de la importancia del personaje aquí en Hablemos con Peláez para iniciar nuestro recorrido por la arquitectura de Bogotá. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Nuestro primer invitado en Hablemos con Peláez hoy es Diego Javier Parra Cortés, quien asumió desde el pasado 11 de junio del 2025 la dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Parra es arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con un magíster en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Adicionalmente, es un profesional con amplia experiencia en la gestión, asesoramiento y consultoría de proyectos internacionales en restauración, conservación e infraestructura cultural. Su enfoque integral está marcado por su interés en la sostenibilidad, la revitalización urbana y la implementación de buenas prácticas globales en contextos locales, con un compromiso con la inclusión, la participación ciudadana y el respeto por los territorios patrimoniales. Hoy, junto al director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, vamos a conocer quién era el arquitecto francés Le Corbusier, que vino el siglo pasado a diseñar lo que hoy conocemos como Bogotá. Esta es la primera pregunta para el director. ¿Quién era Le Corbusier? Un saludo y un gusto estar acá. Le Corbusier fue uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna. Sentó las bases desde la parte arquitectónica, pero sobre todo desde la parte teórica de los lineamientos de la arquitectura moderna. Hizo parte también de esos aspectos revolucionarios en la arquitectura para tener las ciudades como las tenemos el día de hoy. ¿Y por qué es importante Le Corbusier? No solamente a nivel mundial, gran parte de su obra incluso tiene declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero Le Corbusier es importante para Colombia y para Bogotá porque Le Corbusier estuvo en Bogotá en 1947 y posteriormente en 1950 y 51 tuvo varios viajes a Bogotá en donde uno se enamoró de la ciudad. Él decía que él era un bogotano más, pero también él desarrolló dos grandes planes, el plan piloto y el plan regulador, unos planes urbanos para el desarrollo de la ciudad. Le Corbusier vio una Bogotá a principios de los 50, una Bogotá de 800.000 personas, 800.000 habitantes, que justamente llegaba hasta la calle 36, un poquito abajo de la carrera décima, muy concentrada y muy centralizada en el centro de la ciudad. Y Le Corbusier planteó esos lineamientos para el desarrollo urbanístico de la ciudad, hacia dónde se tenía que desarrollar y expandir la ciudad de Bogotá. Gracias a esos planteamientos, Bogotá se desarrolló urbanísticamente por donde él lo planteó. Entonces, hay algunos de los planos que Le Corbusier desarrolló para la ciudad, sobrevolando la ciudad, unas líneas que justamente, si vemos un plano actual, esas líneas son las grandes avenidas que tenemos en estos momentos. La continuación de la Caracas hacia la autopista norte, la 30, por ejemplo. También estableció algunos esbozos de barrios, de dónde se podían desarrollar ciertos barrios en la ciudad. Y si vemos hoy el plano, esos barrios que él planteó como una imagen, como una gráfica, ahora es el barrio Polo Club, el barrio Niza, el 7 de agosto, el 20 de julio.
Pero para cerrar esta parte de la importancia de Le Corbusier en Bogotá en los años 50, él dijo algo fundamental y es, por favor, protejan los cerros. No construyan nada hacia los cerros orientales. Y estableció una cota, 2.700 metros, una cota en donde se respete esa construcción que sea hacia la parte occidental, que Bogotá se desarrolle hacia la parte occidental y preservemos ese patrimonio natural que representa los cerros orientales. Ese concepto de la preservación de ese patrimonio natural decantó posteriormente en lineamientos de planeación urbana y tenemos los cerros orientales que tenemos hoy en gran medida por esos lineamientos que planteó Le Corbusier, el gran arquitecto de la arquitectura moderna, cuando estuvo en Bogotá en los años 50. Es un poco de la historia y la importancia de Le Corbusier para el mundo, para Colombia y para Bogotá. Claro que sí, director Parra. Ahora hablemos de algo que de pronto los que no somos arquitectos no tenemos tan claro, pero estoy seguro que ustedes sí lo tienen claro. Para una persona como Le Corbusier, venir a una ciudad como Bogotá, que tiene muchas, digamos, diferencias contra ciudades del mundo, la altitud, la humedad, el frío, bueno, ya nos habló de los cerros. Es decir, Bogotá para los años 50 debe haber sido para él una ciudad muy atípica. ¿Qué variables consideró o cuáles fueron como aquellas consideraciones que le dio a las autoridades de esa época para que al construir y al expandirse Bogotá pudiera crecer como a la ciudad que es hoy así de grande con tantos habitantes? Él se encontró una Bogotá con algunas dificultades en su expansión, pero también con algunas afectaciones. Recordemos, él vino por primera vez en el 47, luego pasó el Bogotazo y luego volvió. Entonces conoció la ciudad antes y después del Bogotazo. Entonces sí vio un centro histórico muy cambiado por todos los hechos que ocurrieron alrededor del Bogotazo. Entonces él implementó esos lineamientos de la arquitectura moderna que es la funcionalidad. Entonces, esos elementos teóricos y esas recomendaciones a las autoridades de la época fue desarrollen Bogotá bajo la funcionalidad, es decir, una ciudad que pueda desarrollarse hacia algunos elementos del norte, del occidente y del sur con unos ejes transversales. Por eso son estos ejes de las grandes avenidas. Incluso él planteó, mira lo curioso, como el gran límite occidental, la Avenida 30. Conocemos que ya la ciudad pues creció mucho más allá de la Avenida 30, pero planteó ese eje de la 30 radial, que fuera un círculo, ¿no? Que fuera con esa circunferencia, la NQS como la conocemos. Pero eso, ese lineamiento de que fuera radial, dio paso también para futuras avenidas que tenemos. La NQS, la Boyacá, la 68, digamos que esa expansión hacia el occidente desde la parte circular. Pero el lineamiento clave fue la funcionalidad, que la forma sea parte funcional desde el mismo trazado urbano. Esos lineamientos, pues, en una Bogotá de ese momento fue clave para la expansión que tuvo desde los años 50 hasta la fecha incluso. Hablemos un poco de detalles, director Parra, de cuando los arquitectos como usted planean el desarrollo de un barrio, de una serie de construcciones en simultáneo, porque una cosa es hacer un solo edificio o una casa y otra es planear toda una localidad, por ejemplo. ¿Qué temas se deben tener en cuenta en una ciudad como Bogotá para cuando hay expansiones de barrios enteros o remodelaciones? Hay algo fundamental y mira que seguimos manejando y aplicando los grandes conceptos que nos dejó Le Corbusier y todo este movimiento moderno. Entonces, no solamente es la funcionalidad, sino sobre todo ahora se piensa en esa mezcla de usos. Es decir, no unas grandes zonificaciones en donde vivimos en una zona específica y trabajamos en otra zona y la parte educativa está en otra zona y la parte cultural está en otra. El gran concepto de la planeación urbana en donde tenemos presente que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios fundamentales de trabajo, de educación, de ocio, alimentarios, de abastecimiento, pero en un entorno inmediato.
la famosa ciudad de los 15 minutos o de los 20 minutos, es fundamental para la planeación de nuevos polígonos, de nuevos barrios, ¿sí? de nuevas localidades, incluso hablando hipotéticamente en más expansiones. Lo que se piensa justamente es que se brinde todos los usos vitales y necesarios para la ciudadanía. Eso ligado con la conexión con el transporte. Entonces, grandes tesis también, incluso desde la academia, desde ya la época contemporánea en la que estamos, plantean nuevos barrios y nuevas localidades y nuevos sectores en donde se concentren todos los usos, que ya no se tengan que desplazar 3, 4, 5 horas o a otros municipios o a otras partes para encontrar educación, encontrar salud, encontrar ocio, cultura, trabajo, viviendas, sino que se pueda concentrar. Eso hace también parte de esos lineamientos que planteó el mismo Le Corbusier, ¿no? De la misma funcionalidad. Entonces, cuando enfrentamos el diseño urbano, nos enfrentamos a generar y a buscar una calidad de vida de las personas que pues, van a habitar, van a vivir, van a trabajar, van a usar y van a disfrutar de estos sectores. Director Parra, usted fue nombrado por el alcalde Carlos Fernando Galán en junio del año pasado. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál fue como el plan de Galán que le asignó a usted para estar al frente no solo del instituto, de los museos y una serie de temas que de pronto la ciudadanía no conoce muy bien? Hablemos de eso primero, el mandato, digamos, que tiene usted desde el alcalde desde el año pasado. El alcalde Galán está completamente comprometido con el patrimonio cultural de la ciudad. Y eso me lo hizo saber justamente con las primeras directrices y los lineamientos. Y fue buscar una gestión eficiente del patrimonio cultural de la ciudad. Esa es una directriz del alcalde Galán. Esa eficiencia para la sostenibilidad del patrimonio cultural, que lo estamos implementando en estos momentos desde el Instituto de Patrimonio Cultural, en, primero que todo, una gestión eficiente de los trámites. Usualmente, y una queja recurrente e histórica que teníamos como administración, era la demora en los tiempos de los trámites. El instituto tiene la competencia de autorizar cualquier tipo de intervención en el patrimonio cultural de la ciudad. Usualmente se demoraban 2 años, 1 año y medio, 1 año, ¿sí? Tenía un promedio bastante extenso estas autorizaciones. Estamos, a través de unos ajustes en la metodología y unos ajustes sobre todo en la visión del patrimonio, acortando esos tiempos a llegar solamente a tener 1 mes. Los trámites en el instituto de solamente 1 mes, pasar de 2 años a 1 mes, respondiendo a esa solicitud clara del alcalde Galán de generar una gestión eficiente del patrimonio. La segunda apuesta, y en la segunda instrucción también, volvamos a hacer obras. Las grandes obras de restauración de la ciudad, de los grandes elementos patrimoniales de la ciudad, justamente con la intervención, por ejemplo, que estamos haciendo de los columbarios. También vamos a hacer intervenciones en el Parque Nacional, vamos a hacer un gran proyecto de iluminación patrimonial, de que el Instituto de Patrimonio saliera a hacer grandes obras de restauración del patrimonio cultural. Y por último, lo que nos encomendó el alcalde Galán, de la sostenibilidad del patrimonio cultural, es decir, hagamos que el patrimonio sea rentable, sea sostenible, y para esa sostenibilidad estamos implementando diferentes instrumentos, no solamente de planeación urbana, sino también instrumentos de financiación que podemos lograr para tener una sostenibilidad integral y que los ciudadanos puedan disfrutar y puedan vivir a gusto y habitar el patrimonio cultural de la ciudad. Ese es el reto que nos encomendó y que lo estamos cumpliendo y lo estamos logrando en estos momentos. Director, momento de la primera pausa, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez, como siempre, por la señal del Canal 1, libre como tú. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Continuamos con el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, hablando sobre Le Corbusier y la exposición que ya está disponible en el Museo de Bogotá. Hablemos con Peláez.
Bueno, director Parra, ahora sí hablemos de la noticia que comenzó ahorita en marzo, la exposición en el Museo de Bogotá de los planos y de otros elementos que ustedes han traído precisamente de Le Corbusier para que los bogotanos entiendan un poco de dónde viene la ciudad. Hablemos en términos generales de cómo inició el trámite que usted tuvo que hacer para traer a Le Corbusier al Museo de Bogotá. Fue un trámite interesante, llamémoslo así, pero mira, Le Corbusier, como les estaba comentando, vino en el 47, volvió en los años 50 y volvió a Bogotá este año, en el mes de marzo, a través de sus planos, a través de maquetas, a través de sus ideas. Esta exposición, que consta de más de 150 maquetas de los diferentes proyectos y las diferentes obras que desarrolló Le Corbusier en todo el mundo, en los diferentes continentes, ha estado en más de 45 países. Inició en Singapur, pero ha estado en todos los continentes. Tiene una agenda de visita de diferentes países. Vino de la China, tenía que hacer una escala en Los Ángeles, va para Chile, pero ahí, desde Bogotá, alzamos la mano y decía, por favor, vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para que podamos tener esta exposición que ha estado en más de 45 países aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque tenemos unas bajo la manga y Le Corbusier sí estuvo en Bogotá y debe volver a Bogotá. Entonces, realizamos la gestión junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para generar esta exposición y que esté aquí en Bogotá en estos momentos hasta el 10 de abril. Son más de 150 maquetas de los diferentes proyectos, pero sobre todo abrimos un capítulo especial en esa exposición que la hace única, que no la tienen las otras exposiciones de los o de otros países. Y es un capítulo sobre los aportes, los planos y las maquetas de Le Corbusier en Bogotá. Entonces tenemos grandes fotografías de Le Corbusier caminando por la ciudad con los cerros orientales de fondo. Incluso tenemos fotografías de algunos estudiantes de Le Corbusier, colombianos, como Le Corbusier con Rogelio Salmona, un joven Rogelio Salmona, que hizo parte en su juventud de la oficina de Le Corbusier. También hay una foto espectacular de Le Corbusier con Salmona, pero también con Germán Samper, uno de los grandes maestros de la arquitectura colombiana. Entonces, esa exposición toma también un aire especial, simbólico, sentimental incluso, cuando le pudimos incluir ese capítulo de Le Corbusier en Bogotá y también de esa importancia de los arquitectos colombianos jóvenes que hicieron parte de la oficina de él y que después pues, se volvieron grandes maestros de la arquitectura, como lo fueron Rogelio Salmona y Germán Samper. Director, pero entonces, después de oír la explicación, yo me imagino que no solo los estudiantes de arquitectura actuales de las diferentes universidades, sino también estudiantes de colegios de Bogotá es decir, el bogotano en común debería pasar por el museo y conocer un poco de la historia de la arquitectura de nuestra capital. ¿Tiene preparado ustedes algo de logística con colegios, universidades para que esto sea, digamos, mayormente difundido a través de la comunidad académica? Así es. Lo primero es mencionar que es una exposición para toda la familia. Es una exposición que pueden visitar desde todos los grupos etarios, para que vengan con amigos, con los hijos, con la familia, con tíos, para que disfruten no solamente de la historia de gran parte de la arquitectura moderna de Le Corbusier en el mundo, sino que también conozcan esa parte histórica de Bogotá, entender Bogotá cómo era en los años 40, en los años 50 y cómo se planeó hacia el futuro para ver la Bogotá que tenemos hoy. Pero también es una invitación a ver esa Bogotá del futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos 50 años? ¿Cómo se va a desarrollar también Bogotá en los próximos 50 años? Es una exposición realmente inmersiva. Las maquetas se pueden tocar. Fabuloso para que también podamos sentir esa magia, ¿no?, que tiene el mundo de los edificios y de la arquitectura. Entonces, tenemos abierto a todo público la exposición. Estamos también trabajando con colegios
distritales y colegios privados para recorridos y para que también los mismos estudiantes de colegio, no solamente universidades como bien lo mencionaba, sino que también de colegio puedan venir y tocar las maquetas. Momento de otra pausa, ya regresamos con el resto de la nota. Recuerde que la puede ver completa en nuestra página canal1.com.co. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el final de la nota con el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Diego Parra, hablando de Le Corbusier aquí, en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y ver parte de la historia de Bogotá y parte de la historia del mundo. Tenemos el Museo de Bogotá organizado completamente con logística, con mediadores especializados que también cuentan la historia, un acompañamiento constante para que sea una experiencia. Yo estoy diciendo que la exposición, más que sea una exposición, es una revelación a la historia, una revelación al presente, una revelación al futuro de la ciudad. En su experiencia, director, ya que ha tenido tantas posiciones en diferentes cargos al respecto, ¿usted cree que los constructores actuales que están expandiendo todavía más la ciudad, todavía tienen en cuenta estos lineamientos básicos? Es decir, las personas que están al frente ya de la construcción comercial y de vivienda de interés social y esto, ¿se guían todavía por algunas de las ideas de Le Corbusier? Sí, se guía todavía mucho, sobre todo por esa funcionalidad en las dimensiones, en las medidas, en los pasillos, en las circulaciones, en las salas de estar, en las habitaciones. Se establecieron también unos criterios de dimensión de cómo podían ser los espacios cómodos para un ser humano. ¿Mm? Ahora bien, y acá es una invitación a los nuevos constructores, a los que están desarrollando la ciudad. No nos quedemos solamente en esa funcionalidad, sino también sigamos también experimentando, como lo hacía Le Corbusier, desde la parte estética incluso, ¿no? Que también estos grandes proyectos sean parte de hitos de la arquitectura. Siguen los lineamientos, por supuesto, de la funcionalidad, pero aquí yo sí recalco esa invitación para explorar más de nuevos proyectos de vanguardia en la arquitectura para la ciudad. Por último, director, además de la exposición de Le Corbusier en el Museo de Bogotá, ustedes tienen todo un cronograma de actividades a lo largo del 2026. ¿Qué más eventos o qué más nos puede contar que se pueda decir desde ya alrededor de la cultura y los patrimonios de nuestra ciudad del resto del año? Pues mira, uno es que se acerquen al Instituto de Patrimonio Cultural. Si tienen algún proyecto, alguna idea, algún sueño sobre cómo conservar, cómo cuidar, cómo divulgar su patrimonio, aquí se lo hacemos realidad. Aquí le ayudamos y aquí lo asesoramos para que disfrute, del final de cuentas, de su patrimonio. Eso como primera medida. Pero como segunda tenemos múltiples actividades y agendas a lo largo del año. Tenemos unos recorridos patrimoniales con unas narrativas fantásticas, los recorridos patrimoniales que son muy inmersivos, que lo pueden consultar en la página del Instituto de Patrimonio Cultural, idpc.gov.co, pero son recorridos que pueden participar toda la ciudadanía, recorridos por el centro histórico, donde contamos no solamente la historia del centro, sino por ejemplo la historia del agua, cómo a través del agua se desarrolló también esa etapa colonial que tuvimos alrededor de las fuentes, el Chorro Quevedo, la Plaza Bolívar. ¿Y por qué lo digo inmersivo? Porque no es solamente contar la historia desde un punto de vista magistral algunas veces, sino desde el punto de vista anecdotario, desde el punto de vista sentimental. Tenemos grandes vasijas, por ejemplo, que era como se recogía el agua antiguamente, y nos ponemos las vasijas y caminamos como si estuviéramos recogiendo agua para que se vuelva también una experiencia muy divertida. Son estos recorridos sobre el agua, también tenemos recorridos sobre Bogotá Cinema, contamos la historia del cine colombiano y del cine
bogotano a través de los diferentes teatros que tenemos en el centro histórico. Vamos a implementar un recorrido por el cementerio central, contar esa historia que tiene el cementerio central y los columbarios, tanto de día como de noche, también para que tengamos bastante, digamos que ese halo y misticismo que también tenemos desde el patrimonio cultural. También tenemos grandes jornadas de voluntariado para venir a pintar, a cuidar, a querer el patrimonio cultural. Lo hacemos una vez al mes. Las convocatorias y las invitaciones salen tanto en las redes del instituto como en la alcaldía mayor, y son unas jornadas en donde nos encontramos todos, voluntarios, residentes, estudiantes, y entre todos armamos una fiesta en torno a la revitalización del patrimonio cultural. Es decir, pintamos 10, 15, 20, 100 fachadas, en algunos casos 100 personas o 1000 o 1600 personas, y nos encontramos pintando y recuperando ese patrimonio y poniendo el valor y sobre todo contando esa historia, contando esos elementos patrimoniales tan importantes. Y en el Museo de Bogotá la agenda es infinita. Tenemos la exposición de Le Corbusier en estos momentos que va hasta el 10 de abril, las maquetas, entrada completamente gratuita, todos los días de 8 a 5, cerramos solamente los martes, como todos los equipamientos, pero también sale Le Corbusier de Bogotá, se va para Chile, pero vamos a hacer una inauguración y aquí a manera de chiva, vamos a hacer la próxima exposición que va a ser sobre el fútbol capitalino y la historia del fútbol capitalino y cómo también a través de ese fútbol se desarrolló la ciudad. Vamos a contar la historia del Estadio Alfonso López Pumarejo, del Estadio de Techo, incluso del Estadio Campín, cómo ha tenido esa gran evolución en el pasado, presente y también lo que va a pasar a futuro, pero también vamos a contar muchas historias de barrio. Recordemos cuando uno jugaba en los barrios banquitas con los amigos, con los vecinos, y los grandes campeonatos también locales y barreras que tenemos. Esta es la siguiente exposición que vamos a tener en el Museo de Bogotá. Una agenda bastante nutrida que permite, mira, no solamente divulgar esos valores del patrimonio, sino sobre todo generar ese sentimiento de amor y de cuidado por el patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá, que es inigualable, que es fantástico. Diego Javier Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, gracias por atender el llamado del Canal 1. Muchas gracias a ti y bueno, acá estamos y la invitación es conozcan y vengan a conocer el Museo de Bogotá y la exposición de Le Corbusier totalmente gratuita y sigamos enamorándonos del patrimonio cultural de Bogotá. Hablemos con Peláez. El Museo de Bogotá es un espacio de encuentro y de intercambio, de creación, de circulación y de deliberación ciudadana alrededor de los problemas que afectan la vida de los bogotanos. Las tensiones, los conflictos y la búsqueda de maneras creativas se encuentran en este museo. La exposición de Le Corbusier va hasta el próximo 10 de abril y está ubicado en la calle 10, 361 o en la carrera cuarta 1018. Entrada para todos los bogotanos de manera gratuita, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hablemos con Peláez. Director, muchas gracias. Estaremos visitando no solamente el museo, sino toda la agenda que usted nos ha explicado del año 2026 y haremos varias crónicas porque nos interesa también la cultura y el patrimonio cultural, no solo de Bogotá, sino de toda Colombia. Momento de otra pausa. Recuerde que la nota completa con el director la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega Juliana Duque. Ella siempre nos trae historias inspiradoras, personajes únicos en el marco de su experiencia, que es la responsabilidad social.
hoy trae una muy interesante fundación con una espectacular vocera. Juliana, ¿cuál es la historia de hoy? Bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy queremos aplaudir iniciativas que transforman el mundo y nos devuelven un poquito de esperanza. Trabajamos en el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y promovemos su participación activa en el desarrollo económico del país. Para nuestra organización, hablar de autonomía económica es hablar de nuestra propia historia. Desde nuestro origen trabajamos para que ello sea posible para miles de mujeres en Cali, en el Pacífico colombiano y distintos territorios de Colombia. Entendemos que la autonomía no se logra con acciones aisladas, sino a través de un ecosistema integral que movemos desde tres ejes fundamentales. El primero, personas. Impulsamos procesos de formación y acompañamiento que fortalecen y desarrollan las capacidades tanto personales como empresariales de los emprendedores, con un enfoque principal en mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El segundo es conocimiento, donde generamos, difundimos y apropiamos conocimiento principalmente para identificar cuáles son las desigualdades que afectan a las mujeres y con base en evidencia incidir en su disminución. Y el tercero, en inversiones, donde destinamos recursos a negocios sostenibles, fondos e iniciativas que participan activamente en el cierre de brechas de género. Estos tres frentes convergen en un solo fin, y es aportar al desarrollo y la equidad de manera integral donde más se necesita. Más que quedarnos en el diagnóstico, buscamos combinar la intervención directa con la ciencia. Buscamos también transformar los datos en rutas para incidir en programas y políticas públicas, así también como crear herramientas reales para el bienestar de los hogares. Por otro lado, entendemos que la equidad y la autonomía de las mujeres es el factor determinante para el desarrollo sostenible del país y de la región. Sin embargo, la realidad que conocemos hoy nos revela una verdad muy incómoda, y es que el crecimiento económico no está llegando a todos los hogares por igual. Existe, de hecho, una brecha muy profunda que afecta la vida diaria de millones de mujeres, no solamente en Colombia, sino en la región y en el mundo. Y este desfase, donde el desarrollo se queda en la superficie sin permear en la base de la pirámide, es lo que nosotros denominamos o llamamos una prosperidad incompleta. En Colombia, 1 de cada 3 personas no logra cubrir sus necesidades básicas, y esta pobreza tiene un rostro femenino predominante. Cerca de 4 de cada 10 hogares encabezados por mujeres viven en pobreza monetaria en el país. Y las proyecciones son claras. Si no cambiamos el rumbo que estamos teniendo hasta ahora, 340 millones de mujeres y niñas seguirán en pobreza extrema para el 2030. Así que la prosperidad se queda a medias porque existen muros invisibles. Mientras un hombre puede dedicar su tiempo a escalar su negocio, las mujeres tienen una jornada de casi el doble que la de ellos por cuestiones principal de cuidado no remunerado, y además reciben un 40% menos de ingresos. Así es que mientras el talento de las mujeres sigue atrapado en esta trampa de pobreza de tiempo, no podemos ser un país próspero si la mitad de su población no avanza. La autonomía económica es el motor que da vida al Ubuntu, es el escudo para romper los ciclos de violencia y garantizar la seguridad de las mujeres en sus comunidades. Es también la llave para que la ruralidad, por ejemplo, deje de ser un sinónimo de olvido y se convierta en un motor realmente productivo para el país. Entendemos que la autonomía es una inversión estratégica. El PIB mundial ganaría $28 billones adicionales si lográsemos la equidad soñada. Así que la verdadera prosperidad solo será completada cuando logremos que ninguna mujer tenga que elegir entre cuidar de los suyos y su propio desarrollo. Estamos en un año decisivo para el país, un momento donde las decisiones que tomemos hoy definirán nuestros próximos años. Por eso, desde la Fundación WW Colombia hemos consolidado una especie de hoja de ruta abierta al debate nacional basado en 5 ejes urgentes. Primero, reconocer el cuidado como una categoría de activo estratégico nacional, sincronizando servicios que liberen el tiempo de las mujeres. 2, garantizar el desarrollo de las mujeres y sus derechos productivos, especialmente en la ruralidad. 3, impulsar la inclusión financiera que elimine los sesgos y esté realmente al alcance de las mujeres. 4, fortalecer la seguridad y la salud, así como la autonomía económica como antídoto frente a las violencias basadas en género. Y 5, asegurar una gobernanza de datos donde ninguna política pública sea hacia al género y al territorio. Si las causas son estructurales, entonces las soluciones también deben serlo. Cambiar esta realidad es la mejor estrategia de desarrollo que podemos tener en Colombia. Así es que la invitación es que pasemos de una prosperidad incompleta a una prosperidad completa, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos.
Gracias por estar hoy con nosotros y que sigan adelante proyectos como estos que inspiran y cambian el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. Como siempre, le pueden escribir a su Instagram. Ella tiene la capacidad de revisar todas las historias inspiradoras que ustedes le propongan para traerlas aquí, a la sección que ella tiene en Hablemos con Peláez. La nota completa de Juliana la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, vamos ahora al sector educativo. El rector de la LSI, Emilio Jiménez, nos habla ahora de un importante tema que está desarrollando con su universidad, que tiene que ver con industrias creativas. Adelante, rector, bienvenido. Hablemos con Peláez. Hola Jorge y muchas gracias por la invitación. Mira, quizás lo primero que hay que aclarar es qué entendemos nosotros por industrias creativas y culturales realmente. Es todo aquello que tiene que ver con el entretenimiento, con la moda, con la gastronomía, con el diseño, que es un sector que actualmente mueve casi lo mismo que el sector del transporte en Colombia. Y cuando decimos que queremos convertir a Colombia en un hub en este tema, es que nos estamos dando cuenta que empiezan a haber producciones, por ejemplo en Netflix, que salen de Colombia. Estamos viendo cómo hay mucha gente que está trabajando en temas de videojuegos, en desarrollos digitales. Entonces, para nosotros es muy importante convertirnos en ese hub para toda Latinoamérica, y tenemos el potencial, especialmente el SI, que venimos desarrollando esto desde hace mucho tiempo. Bueno, rector, y en ese sentido, ¿nuestro país en qué está en cuanto a industrias creativas? Si algo estamos seguros es del talento colombiano. Yo creo que tenemos muchísimo talento que ahora mismo estamos exportando. Muchos de nuestros estudiantes terminan trabajando fuera del país, y sobre todo porque estamos trabajando en esos sectores que tú acabas de mencionar. La moda, por ejemplo, es uno de esos sectores que cada día crece más, en el cual nosotros desde LSI Bogotá hemos sido pioneros al respecto. Adicionalmente, hemos estado muy vinculados con los temas de lo digital. Ahora mismo, por ejemplo, la inteligencia artificial se ha convertido en un commodity que tienen que tener en cuenta todas las empresas para su desarrollo. Entonces, creo que estamos preparándonos para exportar más talento, pero todavía nos falta. O sea, ahora mismo hay un montón de oportunidades en esa área de formar a estos jóvenes. Rector, hablemos ahora de qué es LSI como instituto educativo. ¿Cuál es el alcance real y cómo es la descripción de la institución que usted dirige? LSI Bogotá forma parte de una red internacional llamada LSI Education, con presencia en 10 países, con más de 18 campus alrededor del mundo. Y para nosotros es muy importante el tener actualizados todos nuestros programas. Y esa visión global nos está permitiendo que la formación que nosotros entregamos sea una formación actualizada, pero sobre todo pensando en que los jóvenes que nosotros estamos preparando estén listos para que el mercado no solo los absorba, sino que también ellos sean líderes que generan nuevos mercados. Porque estamos dándonos cuenta que ahora mismo estamos incorporando temas de inteligencia artificial al desarrollo de nuestras carreras, y a la forma en la que aprenden nuestros estudiantes, y por lo tanto eso nos va a ayudar a que nuestros estudiantes estén preparados con la última tecnología para hacerle frente no solo a proyectos que necesiten las empresas, sino también para sus propios emprendimientos y sean los consultores en temas de innovación, de tecnología, de creatividad para cualquier sector económico que pueda necesitarlos. Hablemos del talento local. Nuestros creativos, ¿qué tan profesionales son y cómo estamos rankeados frente al estándar internacional? Mira, a nivel creativo, Colombia ha tenido siempre un desarrollo muy extenso. Desde las primeras escuelas de diseño que hubo en Colombia hasta lo que tenemos hoy día, hay mucho desarrollo, pero yo sigo pensando que aún nos hace falta un poquito de
políticas a nivel estatal que nos ayuden a tener este tipo de, digamos que enfocar mejor cuáles son los esfuerzos y que las empresas vean como un valor agregado todo lo que está relacionado con el diseño, la innovación, la creatividad y en general con las industrias creativas. Esto ha pasado en muchos países, España, Holanda, Australia, todos tuvieron que pasar por estos procesos para poder generar políticas dentro de los países que ayudaran sobre todo a que las empresas entendieran, por ejemplo, cómo podían generar intangibles y cómo podían valorar esos intangibles que salían a partir del desarrollo de proyectos creativos o de proyectos de innovación. Así que yo creo que eso atraería bastante temas de inversión a Colombia y creo que es una oportunidad que tenemos para fortalecer el tejido económico de Colombia y también de Bogotá, que pues es la capital. Y usted que conoce el tema bien, ¿cuál es la expectativa que tiene al respecto? Para mí yo creo que esta es una gran oportunidad para Colombia. Creo que Colombia ha demostrado tener grandes capacidades para hacer grandes producciones, para recibir eventos. Ahora mismo tenemos una gastronomía que está abriéndose paso a pasos agigantados dentro del mundo. Así que yo creo que tenemos grandes oportunidades, sobre todo para la generación de empleo. Cada día son más los extranjeros que nos visitan y creo que estamos también volviéndonos un potencial en temas de turismo y por tanto necesitamos prepararnos para esa llegada de toda esa cantidad de extranjeros, de toda esa cantidad de inversión. Y pues evidentemente eso va a ser reflejado en empleabilidad, como les decía, en temas de emprendimiento y creo que eso nos va a llevar a un muy buen punto a nivel económico. Y pues aprovecho también, Jorge, para agradecerte la invitación a este espacio. Hablemos con Peláez. Gracias, rector. Y ahora vamos a ver una crónica de lo que está pasando en el mundo, no solo en Colombia, y es la llegada cada vez más fuerte de mujeres a las juntas directivas, a las áreas directivas de las compañías, y aquí en Colombia hay una organización que se encarga de revisar que eso sea así. Jaime Alberto Upegui es uno de los voceros de este club del 30%. Vamos a ver qué nos cuenta y esta crónica que tiene que ver con un tema de mujeres ejecutivas, ya que estamos en el mes de la mujer. Jaime Alberto, adelante, explíquenos por favor el tema del club del 30%. Hablemos con Peláez. Soy Jaime Alberto Upegui, miembro del comité de dirección del Club del 30%. Nuestra misión es alcanzar la equidad de género en las juntas directivas y equipo de dirección en las compañías colombianas. Hemos avanzado como país del 15% de participación en el año 2018 al 25.6% de representación de las mujeres en las juntas directivas el año pasado. Para mí, hace mucho sentido hacerlo. Primero, el 50% del mercado y en algunas industrias más de ese porcentaje lo representa la mujer en las decisiones de compra. Segundo, no incluir a la mujer es dejar de considerar el 50% del liderazgo disponible en su pipeline de selección para considerar el mejor talento. Ya muchas empresas lo han hecho, logrando mejorar la toma de decisiones, el fortalecimiento del gobierno corporativo, la innovación y alcanzando un desempeño financiero superior. Aceleremos el progreso. Elija mujeres en sus juntas directivas en estas asambleas de este mes de marzo. Hablemos con Peláez. Jaime Alberto, muchas gracias. Recuerde que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí, una vez más, en el Canal 1, libre como tú, como todos los sábados, con personajes inspiradores, historias únicas. Y aquí, siempre bienvenidos todos. Nos pueden escribir a nuestra página, a nuestras redes sociales, y estaremos revisando todas las historias que ustedes quieran ver aquí en nuestra señal. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos.
Hablemos con Peláez.